Vamos a hablar de esas causas que hacen que tengamos tanta grasa en la sangre, porque de repente podríamos decir herencia, podríamos hablar de estilos de vida, pero también podríamos hablar de otros motivos, pero lo cierto es que queremos saber qué es lo que pesa más en que tengamos tanta grasa en nuestra sangre. Hoy nos acompaña el doctor Murillo. Doctor, un placer tenerlo en casa. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Herencia, estilos de vida o enfermedades que padecemos que hagan tener grasa en la sangre, ¿cuál de estas razones sería la que tiene más peso? Bueno, realmente es difícil de decir cuál exactamente tiene más peso. Yo diría que las tres son muy importantes. Para, digamos, describir cada una, sí. Digamos, la herencia es algo que no podemos cambiar, claro, que está con nosotros, y si ya por herencia vamos a tener el colesterol alto o cierto problema con las grasas, esto no lo vamos a poder cambiar, tenemos que atacarlo. Por otro lado, la dieta sí es algo que podemos cambiar, ¿verdad? Con mejorar la dieta sí podemos, digamos, influir directamente en que suban o bajen las grasas, específicamente los triglicéridos. Y con respecto a otras causas como otras enfermedades, sí hay que estudiar cuando nos enfrentamos a una persona con elevación del colesterol, qué otras causas podrían causar esa elevación. Problemas de tiroides, problemas de riñones, diabetes, otras cosas que controlando esas enfermedades podría uno lograr que también baje el colesterol. Ahora, doctor, nuestro público, cuando hablamos de todo esto, por ejemplo, lo primero que se pregunta es, ¿colesterol y triglicéridos vienen a ser lo mismo finalmente? Pues no, las dos son tipos de grasas, ¿verdad? Del cuerpo. Y las dos tienen funciones normales en el cuerpo, pero son diferentes. Los triglicéridos provienen más de la dieta y es básicamente el reflejo de lo que nosotros comemos, ¿verdad? Y esa elevación se va a hacer reflejada en los exámenes de laboratorio. El colesterol propiamente se produce en el hígado, también depende de lo que comamos, pero también tienen que ver ciertos factores hereditarios y de producción hepática, digamos, de ese tipo de colesterol. Por ejemplo, los triglicéridos nos pueden causar pancreatitis, en cambio el colesterol per se nos puede provocar infartos cardíacos, infartos cerebrales, obstrucción de arterias en general. Ok, si bien es cierto, son razones diferentes, pero uno se pone a pensar, bueno, si es por herencia, que a lo mejor tengo el colesterol, los niveles bastante altos, grasa en mi sangre, pero si a lo mejor es por un estilo de vida, ¿qué es más manejable, si pudiéramos decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, a la herencia no podemos influir, pero en los estilos de vida sí, claro que hay, digamos, un gran impacto en lo que el estilo de vida, tanto la dieta como la actividad física pueden causar en el colesterol. Ya cuando es un factor más hereditario, a pesar de que las personas tengan un buen estilo de vida, entonces habría que influir con medicamentos para bajar el colesterol. Ahora, vemos gente, por ejemplo, desde muy jovencita con los niveles de colesterol altos. E incluso algo que confundimos muchísimo, porque personas muchas veces muy delgadas y con estos niveles bastante altos. ¿Hay manera de combatirlo de manera temprana? Claro que sí. Si una persona tiene familiares de primer grado que padecen del colesterol o tiene otros factores de riesgo coronario, es decir, obesidad, diabetes o hipertensión a temprana edad, podríamos hacer un examen de sangre para tamizar y encontrar esas personas y empezar a tratar ese problema desde muy joven, antes de que todo ese colesterol vaya tapando las arterias. Ya cuando han tapado las arterias ya estamos tarde en el tratamiento. Bien, doctor, una de las partes importantísimas, como le hemos mencionado, y lo que más fácil podemos cambiar en nuestro estilo de vida, y ahí está la alimentación. Así que claro, hoy tenemos a la nutricionista Tatiana Vargas, con quien vamos a ir. Y doctor, usted me acompaña, por favor, porque Tatiana en esta ocasión pues, nos va a hablar de, obviamente, algo que podemos variar o darle un giro a nuestra alimentación adecuada para bajar esos niveles. Tatiana, muy buenos días, bienvenida. Contanos un poquito, ¿qué giro podemos darle a nuestro organismo para bajar esos niveles de grasa en la sangre? Sí, necesariamente, así, indispensablemente hay que cambiar la alimentación, ¿verdad? Es un factor clave en el tratamiento tanto del colesterol como de triglicéridos altos. Definitivamente hay que dejar de lado todos aquellos alimentos que nos aporten muchísima más grasa, ¿verdad? Como aquellos son los embutidos, los alimentos fritos con gran cantidad de aceite, y preferir todos aquellos alimentos que más bien nos ayuden a aumentar el colesterol bueno o el HDL para combatir todo eso, ¿verdad? Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué pesa más a nivel nocivo, por decirlo de alguna manera?
¿Las azúcares que consumimos, los carbohidratos o las grasas? Se mantiene como en un nivel muy parecido realmente, ¿verdad? Hay que tener un control o un equilibrio o un balance tanto en las grasas como en la cantidad de azúcares que estamos consumiendo, ¿verdad? Porque a un final se va a convertir igual, ¿verdad? Un exceso de azúcares o de carbohidratos refinados o de harinas refinadas se va a llegar a convertir en un exceso de grasa, ¿verdad? Finalmente. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos tanto en todo eso, ¿verdad? Ahora, doctor, en la experiencia, digamos, en su consultorio, ¿qué es lo que más comen los pacientes que están en problemas, verdad? ¿Grasas, carbos o azúcares? Bueno, realmente es que hay una gran industria publicitaria para comer comidas procesadas, ¿verdad? Comidas rápidas, comidas procesadas, y hay mucha presión y publicidad detrás de eso. Entonces, las personas consumen más de ese problema, ¿verdad? De ese tipo de comida. De ese tipo de alimentos, sí. que podría Entonces, ser... eso es lo que tenemos que evitar, digamos, como dice la doctora. Es mejor darnos a las frutas, vegetales, comidas no procesadas. Siempre un poco de colesterol es necesario en el cuerpo porque tiene funciones vitales para el organismo. El problema es el exceso de colesterol. ¿El colesterol y el triglicérido o los triglicéridos se bajan de la misma forma? Sí, son similares en realidad. En cuanto a la alimentación, casi que los mismos patrones en la alimentación son similares, tanto para colesterol como triglicéridos. Quizá, doctora, vamos a ver entonces que, bueno, aquí tiene una paciente usted el día de hoy, ella estaba con los niveles altos. Ella estaba con los niveles tanto de triglicéridos como de colesterol, ¿verdad? En triglicéridos estaba en 175 y en colesterol estaba en 230 más o menos. Que digamos, estaba un poquitito más por arriba. Porque ¿cuál es el límite del colesterol? 150. Ok. Perdón, 200, y de los triglicéridos 150. Ok, ¿qué fue lo que se le mandó a comer a ella? Definitivamente evitar completamente los embutidos, ¿verdad? Alimentos fritos, le restringí el consumo de camarones y demás, frituras, todas las grasas que tienen ya, las carnes que tienen grasa visible o gorditos, ¿verdad? Como así lo llamamos, quesos amarillos, quesos que derritan, y a cambiar completamente por harinas integrales, ¿verdad? O carbohidratos complejos, grasas saludables como es la linaza, las almendras, el aguacate, la avena. También preferir mucho el consumo de harinas, o si queremos una galletita o algo, tratar de hacerla en casa, ¿verdad? Que podemos tener un control mayor de los ingredientes que estamos utilizando y no preferir tanto los alimentos procesados, ¿verdad? Y obviamente un consumo grande o alto de vegetales y frutas siempre en la alimentación. Vamos a ver, así como de la experiencia total de doña Lorena, ¿cuáles fueron los pecados así que usted dice, consumía y me los tuvieron que quitar del todo? Bueno, las grasas, las frituras. Las frituras. Sí. El pan. ¿Eliminaron el pan del todo, no, Tati? Sobre todo el pan blanco, ¿verdad? Que es una harina refinada, ¿verdad? Lo cambiamos sobre todo por el pan integral, con muchísima más fibra. Ahí hay un dilema, porque la verdad es que cuando nos dicen de coma pan integral en lugar de pan blanco, uno se queda pensando, y si al final es la misma harina, verdaderamente, ¿cuál es la diferencia del impacto en nuestro organismo? La diferencia es la cantidad de fibra que tiene un pan integral, ¿verdad? El cuerpo lo va a digerir en un tiempo muchísimo mayor, digamos, lo va a digerir muchísimo más lento, y le va a dar tiempo a la insulina que se encargue de colocar esa energía donde tiene que ir, ¿verdad? Cuando es un alimento o una harina refinada, el cuerpo lo digiere súper rápido, ¿verdad? Entonces no se elevan los niveles de glucosa, hay un descontrol en la insulina de igual manera, ¿verdad? Que puede a un final tener un exceso de azúcar y por ende convertirse en grasa. Lorena dijo otra cosa que creo que todos los ticos hacemos lo mismo, las fritangas nos encantan, ¿verdad? Y a toda hora, desde el desayuno hasta el final del día. ¿En qué hace la diferencia, digamos, comer esa misma carne, ese mismo pollo, pero no dinando en aceite y hacerlo, digamos, con cero grasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Claro, por supuesto, porque a veces no contabilizamos la cantidad de aceite que utilizamos para freír, ¿verdad? O para cocinar. A veces, muchas de las ocasiones, o la experiencia que he tenido con pacientes es que utilizamos el aceite para que no se nos pegue la carne, ¿verdad? O para que no se nos pegue el pescado. Ahí yo les recomiendo siempre utilizar sartenes antiadherentes, ¿verdad? Tratar de cocinar acompañado de vegetales que nos suelten ese caldito para que no se nos pegue la carne, y utilizarla de una manera más magra, ¿verdad? Porque imagínense la cantidad de gramos de aceite o de grasa que estamos consumiendo con el aceite y la carne y la grasa que ya tiene la carne.
Doctor, ¿cuál podría ser la consecuencia, verdad, de todo ese consumo de grasas, efecto cardiovascular y además hoy por hoy que estamos viendo tantos jóvenes con esos niveles ya muy altos? Claro, el problema es que el colesterol no produce ningún síntoma. Entonces muchas personas andan con el colesterol alto y no se dan cuenta. Claro. Y el síntoma que produce ya sería el evento, como usted dice, el infarto cerebral, que se tapan las arterias de los pies. Entonces ahí viene, es muy importante el asunto del tratamiento dietético, la actividad física y en muchos pacientes el tratamiento farmacológico. ¿En qué momento o cuáles, primero que todo, son los exámenes para ver los niveles de grasa en mi organismo? Bueno, se solicita un perfil lipídico, se llama así. Tiene que ser un examen que se hace con 12 horas de ayuno para que sea, digamos, realmente fiable los valores que reflejan. Y de una vez se pide examen de azúcar, examen de tiroides para descartar otras causas secundarias que pueden asociarse a elevación del colesterol. ¿El perfil lipídico se pide dentro del hemograma o es un perfil aparte del hemograma general, digamos? Es un examen aparte del hemograma general, sí. El hemograma es más un examen de la sangre y el perfil es un examen propio de grasas. ¿Y en qué momento se recomienda? Se puede pedir a partir de los 20 años en personas de muy alto riesgo. Ya a partir de los 40 años todas las personas deberían hacérselo, ¿verdad? O personas que padezcan, digamos, de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tendrían que tener un examen de esos. Definitivamente ya por regla anualmente, podríamos decir. Anualmente. Ahora, usted, doña Lore, ¿se hizo algún examen? Sí. Así fue como se dio cuenta, digamos. Así fue como me di cuenta, por eso tomé la decisión de consultar y cómo le ha ido? Bueno, ahí voy. Ahí va en proceso. Ok, ¿qué pasa con la gente entonces que tiene los niveles de grasa altas? En el momento que está diagnosticado, que tiene sus exámenes, ¿cómo se procede, doctor? Bueno, inicialmente yo siempre les digo a mis pacientes que consulten a un nutricionista, ¿verdad? Las recomendaciones nutricionales que un médico puede hacer son generales y ya ellas son las profesionales, digamos, encargadas de algo más dirigido, ¿verdad? Y después que empiece, digamos, a realizar actividad física. Si con estas medidas en el cambio y el estilo de vida, digamos, no surgen efectos en los niveles de colesterol o el paciente es de muy alto riesgo, digamos, las guías actuales nos dicen que debemos de iniciar un tratamiento para bajar el colesterol. Ok, ahora, una de las cosas que también hemos mencionado repetidamente es el ejercicio, porque usted hablaba de la alimentación, pero la actividad física también tiene un papel preponderante en esto. ¿Usted generalmente qué recomendaría? Bueno, las recomendaciones de las guías son 40 minutos de ejercicio, por lo menos 3 o 4 veces por semana, pero tiene que ser un ejercicio vigoroso. ¿Qué significa vigoroso? más de la actividad que estamos normalmente acostumbrados a hacer. Tenemos que salirnos un poquito de eso, de esa zona de confort y exigir el cuerpo. Bien, nos vamos entonces con el entrenador José Medina. Doctor Hugo Patati, vámonos por acá porque la verdad es que aquí estamos trabajando esto como debería ser en grupo. ¿Cómo está, José? ¿Todo bien? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Súper bien y con interés de saber, ok, ese ejercicio vigoroso que recomienda el doctor para todas aquellas personas que están por ahí en casa diciendo, bueno, tengo que bajar mis niveles de grasa, ¿cómo empiezo el trabajo? Ok, está comprobado científicamente que es más beneficioso entrenar alta intensidad que una intensidad baja, ok, entonces, si ustedes no tienen mucho tiempo en sus casas, por el trabajo, lo que sea, entonces solo tienen que sacar aproximadamente 5 minutos en casos extremos o si no de 20 a 45 minutos, así que no hay excusas, ¿ok? Ok. ¿Qué haríamos? Okay, ¿Qué haríamos? bueno, Vamos en casa, por ejemplo, de una. Ok, entonces hacemos una rutina de alta intensidad, recuerden que... Alta, ojo. Perfecto, ajá. hay que ponerle intensidad. ¿Para qué? Para que sea más beneficioso, ¿ok? Entonces hacemos un circuito de 3 ejercicios. Aquí está el primero en el trampolín, el segundo y el tercero. Va a ser 20 segundos de skipping. Empezamos ahora sí, a alta intensidad. Tienen que ponerle alta intensidad, ¿ok? 20 segundos, sigue, vamos. Híjole, esto sí es intenso. 10 segundos. Ahora, ¿todos estamos preparados para esto? Digamos, doctor, ¿usted recomendaría sí? Bueno, realmente hay que individualizar cada paciente, tiempo. ¿verdad? Cada paciente, eso es importante. Sí. José, ¿usted cómo analiza que digamos, nosotras
las señoras allá en casa le podamos poner esta intensidad al ejercicio. Ahí ya podemos hablar de porcentajes de entrenamiento. Entonces, un ejemplo, él que sí tal vez ya tiene un proceso en lo que es el deporte, entonces puede hacer un 80%, ¿ok? Pero si es una clienta que no tiene mucha capacidad física, entonces que trabaje al 60%, pero que sí lo haga mucho más intenso de lo que ya viene haciéndolo, ¿ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo reciba ese nuevo estímulo, que es una intensidad mucho más fuerte, y así entonces va a ver los cambios en el cuerpo, ¿ok? Ese es el primer ejercicio, son 20 segundos, él ya lo hizo, y 10 segundos de descanso. Luego pasamos al segundo, vamos igual, 20 segundos, es intenso, ¿ok? Sí. Bien. Perfecto. O sea, la idea es que sean 5 minutos bien intensos. Así sean 5 minutos, o sea, Ajá. aquí el objetivo es que así tú tienes 5 nada más minutos, pero que sean intensos. Es más provechoso que ir a caminarse 1 hora a una intensidad baja. Esto te iba a preguntar, Ah, ¿verdad? perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Porque generalmente cuando a alguien le recomiendan ejercicios, sobre todo si es una persona que no se ejercita regularmente, le dicen, bueno, salga a caminar media hora, Ok, 40 minutos. Lo que yo recomendaría ahí, si es una persona que tal vez no puede hacer actividad física, saltos, un Ajá. ejemplo, entonces que esas caminatas la haga por intervalos también, un ejemplo, entonces van a caminar a la intensidad que ya están acostumbrados, 100 metros, y los próximos 100 metros van a caminar lo más rápido posible que la persona pueda. Ahí le va a dar un nuevo estímulo al cuerpo, ok. va a haber una reacción diferente y por ende va a suceder todos los cambios que suceden, ¿verdad? necesitamos. Ok, Perfecto. vamos ya le pasaron más de 10 Sí, vamos, segundos. ahora sí. Estamos descansando El mucho último, aquí. 20 igual, sentadilla isométrica y lo más intenso que pueden, ¿ves? Híjole. Ese ok. es el ejercicio. Igual, si la persona no tiene mucho rendimiento todavía, entonces a un 60%, ¿ok? Pero la idea es poner intensidad. Después Listo, de cumplir tiempo. con esos 5 minutos, ¿lo vamos a mandar a hacer, digamos, algo más de bajo impacto o ya habríamos cumplido? Ok, eso depende pues ya también, ¿verdad? El cliente, si tiene mucho tiempo, como yo decía, si solo tiene 5 minutos, puede hacer este circuito, 3 repeticiones de 3 a 4. Ahora Ok, bien, de 3 a 4. Ahora bien, pues ok, ya ajá. si tenemos un poco más de tiempo, hacemos primero un calentamiento, algo que no sea tan intenso, pero el objetivo sí es poner más No intensidad. lo dejes que respire, ya Ok. está. A ver, ¿cuál es el próximo? Ya, son Ok, son esos 3. Ok, en estos 3 duramos. Unos aproximadamente 3 minutos aproximadamente. Y entonces hay que hacerlo unas 2 La veces idea o 3 es veces. Ok. repetir 3 veces Ajá. y luego, si le da el físico, todavía. pudiéramos hacer algo diferente. Claro que sí. Ok, ahora Tati, hay algunas frutas que puedan ayudar, digamos, en el proceso de eliminación de grasa. ¿Alguna tiene un poder diferente que las otras? Realmente a nivel de frutas, pues siempre se aconseja De todas todo, en general, ajá. de toda una variedad, ¿verdad? Principalmente a nivel de vegetales, pues hay algunos, los vegetales de hoja verde, ¿verdad? Que tal vez se recomiendan un poco más, hacer tal vez algún batido o demás, apio, la col, que ahora sí es esto, la col rizada, ¿verdad? ¿Hay Esta alguna famosa. ciencia, digamos, en comer algo en ayunas? Porque de repente cuando hacemos dietas y estas cosas y ejercicios, le dicen a uno, tómese el jugo verde o el jugo rojo o el jugo no sé qué, ¿verdad? Y tal y tal. ¿Realmente hace una diferencia? Realmente lo que pasa es que tal vez cuando nos levantamos nuestro sistema digestivo estamos como más receptivos a los nutrientes, ¿verdad? Entonces puede que tengamos un beneficio mayor, pero no así en la cantidad de colesterol o triglicéridos. Se recomienda a cualquier hora, ¿verdad? Eso es lo importante, estarlos consumiendo siempre. Ahora, doctor, cuando hablamos de cómo corregir, ya diagnosticados, hablábamos efectivamente de los ejercicios y de la nutrición. ¿En qué momento hay que medicar a un paciente? Bueno, realmente las recomendaciones son muy específicas. Las guías, por lo menos las guías norteamericanas, se acaban de actualizar el mes pasado. Casi siempre que un paciente padece de diabetes, ha tenido un infarto o ha tenido cualquier enfermedad cardiovascular, tiene que tener tratamiento farmacológico de por vida y sin suspenderlo. Y la otra opción es que el colesterol malo, que se llama LDL, esté Correcto. para arriba de 190. Ese deben todos estar medicados, ¿verdad? Un error frecuente es que inician el tratamiento, el colesterol baja, digamos, Sí. como respuesta al tratamiento, y después se hace el examen, ven que están normales y suspenden el tratamiento. Pero podemos, digamos, bajar los niveles de colesterol o triglicéridos a pura alimentación y a puro ejercicio. Sí. O del todo no, necesitamos medicación. Sí, en algunos casos específicos la medicación tiene que estar de por vida. Son pacientes de alto riesgo o pacientes con los niveles muy altos. Pero en algunos se podrían brincar la medicación. No, sí. claro. Ah, bueno. El primer paso es cambios en el estilo de vida Ok. y ver la respuesta,
pero si los pacientes son de alto riesgo cardiovascular, tienen que tener medicación. Bueno, nos quedó clarísimo, José, muchísimas gracias. Tati, doctor, Lore, muchísimas gracias. Bueno, y a trabajar en equipo aquí, multidisciplinario totalmente, ejercicios y alimentación, y por supuesto de la mano de los expertos en medicina. Y vamos a bajar esa grasa porque nos va a mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen una feliz semana. Continuamos nosotros, Vero.